Hola, sean todos bienvenidos a este espacio donde vamos a profundizar en este episodio sobre un protagonista en nuestra vida muy importante que es el inconsciente. Queremos explicar más a profundidad de dónde vienen nuestros programas, porque a veces nos encontramos pensando, ¿por qué me pasa siempre esta situación, ya sea repitiendo un patrón o una situación donde no nos sentimos bien, ya sea con una pareja, en un trabajo, en una situación económica o simplemente en relación con amigos? O sea, siempre pasa una misma situación y decimos, pero ¿por qué siempre estamos repitiendo? Entonces aquí venimos como a aclarar y a profundizar un poquito para entender por qué repetimos estas situaciones y quién realmente es el que está comandando nuestra vida, o sea, como dirigiendo estas cosas que ya están instaladas en nuestro inconsciente. Entonces vamos a entrar a profundizar en este lugar donde tienen tantas incógnitas. Bueno, Anita. Pues queremos invitarlos especialmente que este episodio sea como el primero en que ustedes lo sigan, lo escuchen, para que comprendan cuando nosotros sigamos desarrollando otros temas en el lugar al cual nos estamos refiriendo, que es el inconsciente, que es ese protagonista, como nos cuenta Claudia, el que está ahí dirigiendo nuestra vida, moviendo esos hilos invisibles. Entonces la invitación es para que lo escuchen, para que tengan una mayor comprensión. Sí, aquí queremos hacerlo como muy fácil y práctico para comprender. Entonces, podemos empezar haciendo esta analogía con un computador. Vamos a comprar un computador y resulta que lo compramos lindo, precioso, ¿sí? Y en el momento que abrimos ese computador, ya tiene un sistema operativo funcionando. Ya venía con ese sistema operativo. Entonces, decimos, bueno, ya tengo que regirme a ese sistema operativo para funcionar. Y entonces ya trae unos programas. Entonces, la comparación sería así. El cerebro de nosotros es como el computador. La parte consciente es el usuario, ¿sí? Es el que lo usa. Y el inconsciente aquí es ese sistema operativo. Es el que está manejando todo lo que se hace en el computador. Las creencias de nosotros, las creencias que traemos de familia, son los programas que están ya instalados. Y nuestras emociones es como esa energía que hace que el computador funcione, que hace que todo funcione. Esa es como la gasolina de la vida, ¿no? Entonces, las emociones. En este caso, la energía para el computador. Los hábitos que tenemos los comparamos como con los botones que vamos presionando todo, cuando estamos funcionando el computador. Entonces ahí vamos preguntándonos, bueno, ¿y quién instaló todos estos programas? Ahí podemos empezar. ¿De dónde vienen? ¿Por qué están esos programas instalados? ¿Para qué realmente venimos ya con un programa? ¿Sí? ¿Cuál es el objetivo del inconsciente? Exactamente. Entonces ahora ya comprendiendo con esta analogía, diríamos, ¿y quién instaló los programas? ¿Cuáles son esos programas? ¿Y quién los instaló? Esos programas podemos hablar que toda esa información que ha guardado este gran computador de lo que hemos experimentado a lo largo de nuestra historia. Entonces, desde el periodo de gestación, inclusive desde antes, que eso lo vamos a profundizar con Claudia, digamos que del momento de gestación, cuando estamos en el vientre de nuestra madre, ya estamos incorporando información que vamos a necesitar para el momento en que enfrentemos nuestra vida. Ahí ya empezó esa programación. Cuando ya nacemos, el entorno de nuestra escuela, el entorno de nuestra familia, lo que incorporamos del mundo que nos rodea. Ese gran computador está guardando información, todo lo guarda al pie de la letra, la emoción que estás sintiendo ante la situación que estás viviendo. ¿Para qué? Para después actuar en automático, para que después se presente una situación similar y él sabrá cómo debe reaccionar. Entonces, por eso es que hablamos de que son programas que están ejecutándose sin que nosotros nos demos cuenta. Claro, aquí viene una función muy importante del inconsciente que es que él hace funciones para ahorrarnos energía. Imagínate, nosotros no podemos estar manejando todas, por ejemplo, nuestras funciones biológicas, que respiremos, entonces estar conscientes para ver cuando inhalamos, cuando exhalamos, cuando el corazón tiene que impulsar sangre. Todas estas funciones biológicas las está manejando esa parte que le llamamos inconsciente. Entonces, primero, maneja toda la parte de funciones biológicas, pero también entonces guarda la información de lo que ha dado por resultado vida a través de la existencia humana.
Esos programas están instalados, por eso no solo inclusive desde que nacemos, sino desde que existe la humanidad, va guardando los datos que han dado por resultado vida. Que hay que salir corriendo cuando aparece un león, ahí graba esa información. Que para sobrevivir tenemos que vivir en manada, en familia. Ah, entonces ya es un programa donde nosotros en la actualidad, entonces, ¿qué hacemos? Queremos, por ejemplo, ¿qué programa inconsciente nos maneja ahí con la parte de vivir en manada? Que empezamos a aceptar muchas cosas a veces que no queremos hacer, simplemente por sentirnos parte de algo, del clan. Entonces ahí cuando empieza un programa, ahí hablamos, hay un programa instalado donde yo quiero salir de esa situación, quiero dejar de permitir ciertas cosas que no me gustan, pero porque hay una información instalada, un programa de tú no te puedes alejar de ahí porque no vas a sobrevivir, entonces el inconsciente te va a mandar como una señal de peligro en el momento de que tú quieres salir de ese patrón, de ese lugar donde no te sientes bien. Pero tú dices, pero hay algo, por eso las preguntas que hicimos al principio, ¿por qué repito siempre esto? ¿Por qué caigo siempre en esto? ¿Por qué no puedo cambiar o de trabajo o de relación? Porque hay esa información que te está es protegiendo. El inconsciente aquí queremos quitarle como es el malo del paseo, no. Está haciendo un trabajo de protección porque es una información que se dio desde que existe la humanidad para sobrevivir, para protegernos. Entonces ahí hay una analogía que si quiere Ana nos la comparte que es Es muy muy fácil interesante cuando, para entender. sí, 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 porque estamos exactamente como es un protector, es como si es fácil entenderlo aquí. Hagamos de cuenta que nuestro inconsciente es un guardaespaldas, que le hemos dicho, protégeme la vida. La misión es esa, protegernos. Y él no va, a toda costa va a hacer su tarea de protegernos. Él no va a juzgar si esto es bueno, esto es malo. Él siempre me va a estar evitando situaciones. Y como no juzga, no le importa, él te va a prevenir y te va a evitar perder la vida. Y si hay una memoria, hacer tal cosa es peligro de muerte, pues simplemente no va a ser, no te lo va a permitir ese avance. Por ejemplo, quiero cambiar de trabajo porque aquí no me siento bien. O quiero ser independiente, quiero iniciar un proyecto, salir de este trabajo donde quiero iniciar un proyecto. Pero si en en esa programación, en esa información que ya está ahí en nuestras células, porque realmente ya esa información se graba, esos programas están en nuestro cuerpo físico, hay una memoria donde algún ancestro quiso ser independiente, quiso ser un proyecto, su propia empresa y no le fue bien, se quebró o le fue muy bien, pero lo robaron o lo asesinaron o alguna información que va en contra de la vida, ¿sí? Pasó. Eso ya va a quedar grabado. Y entonces aquí ya uno cuando quiere intentar hacer eso, el inconsciente tiene ya esa información. Dice, no, porque eso es peligroso. No puedes salirte del trabajo, no puedes empezar un proyecto. Quédate ahí donde estás seguro y no te va a pasar nada, porque lo que está haciendo el inconsciente es protegerlo de esa información que tiene, que generó algún peligro en tu clan. Ahí es donde vamos viendo que la información del transgeneracional no solo heredamos lo físico, ¿no? Que los ojos del abuelo, que el cabello de la abuela, el bisabuelo o los nombres. Aquí heredamos la información que ha dado por resultado vida a ese clan. Esa es, digamos, la información pequeña, ¿no, Ana? Porque tenemos el inconsciente, como digamos, el colectivo, o sea, cómo se ha desarrollado la humanidad. Entonces tenemos la información desde lo que decía al principio, el tigre que nos va a comer, o otra información de hace miles de años, está en nuestro inconsciente. Sí, y para darles otro ejemplo también que hay unas memorias tan limitantes como es si hablamos de, bueno, creamos o no, de vidas pasadas. En algunas épocas, en estas órdenes religiosas, las personas que entraban a las órdenes religiosas por lo general hacían unos juramentos de, por ejemplo, de pobreza, de sacrificio, ¿ya? Que vienen repitiéndose a lo largo de la historia. Entonces, esa es otra clase de memoria limitante que puede estarnos afectando porque el subconsciente guardó. Por ejemplo, aquí hay que sacrificarse. Entonces uno dice, pero toda la vida yo sacrificado por mis hijos, sacrificado en el trabajo.
y es porque estamos cargando con una memoria de sacrificio. Esa es otra memoria, así como lo que hemos hablado del transgeneracional. Entonces es esa gran base de datos que es nuestro subconsciente donde se están guardadas toda esa información que nos limita, pero esta programación que nos limita. Estamos hablando de lo que nos limita, porque hay programación que nos empodera, pero para el Ujú. caso de la que nos limita, ¿cuál es la buena noticia, Clau? Tenemos una programación que nos limita, que está cargándose desde hace mucho tiempo. ¿Y cuál es la buena noticia? Que se puede desprogramar. Y se puede programar la que nos sirve. Pero para eso tenemos que entender primero cómo funciona. Tenemos que comprender cómo funciona y que no sea algo que nos genere como un rechazo, por ejemplo, a nuestro transgeneracional, que porque ahora es culpa de mi abuelo, no, o de la vida misma, ¿no? Porque pues así funciona. No, no Ujú. podemos estar en contra de. Entonces, vamos viendo que quién escribe esos programas, como para que quede en nuestra información esto. ¿Quién escribe estos programas? Aquí, pues como estamos hablando, entra el transgeneracional, no solo nuestros padres, no solo papá y mamá, que ellos son muy importantes, ya vamos a ir ahondando en esto, sino también la escuela, la religión, la cultura, las noticias, lo que traemos una información anterior, pero aquí nosotros también nos vamos A programando impregnar. inconscientemente con las cosas que hacemos, o sea, con lo cotidiano, por ejemplo, escuchar noticias o lo que está pasando en la sociedad, en el barrio, nuestras experiencias propias, nuestras sensaciones de pérdida al transcurso de nuestra vida, los secretos familiares, esas frases que repetimos también están todo el tiempo programando y nosotros las estamos como fortaleciendo esos programas cuando repetimos dichos, frases, chistes, a veces sarcasmos, pero como explicamos, el inconsciente no entiende de chistes, que si es realidad, que si es mentira, que era simplemente por una broma. No, el inconsciente está tomando todo literal, todo literal. Por eso es importante saber esto para qué. Cuando ya entendemos cómo funciona y cómo se programa nuestro inconsciente, cómo se ha programado desde antes y cómo se sigue programando, ahí ya empezamos a entender, pero a tener una responsabilidad de cómo vamos a seguir programando nuestra vida Exactamente. con qué programas vamos a seguir reforzando, porque como decía Ana, no todo es malo, hay programas muy buenos, entonces, ¿cuáles sí y cuáles no? Y cuáles vamos a desprogramar y Ujú. a reprogramar a nuestro favor. Sí, sí. Entonces, eso es importante entender cómo Y funciona el inconsciente primero, nuestro exacto. sistema operativo, literalmente. Es entender también pues que se ha programado a base de la repetición, porque lo que ha dicho Claudia es muy importante cuando hablamos de los dichos y las frases, ese diálogo interno que tenemos. El inconsciente Ujú. siempre nos lleva a vivir en coherencia a la programación que tiene guardada. Y entonces ese diálogo interno que siempre esa vocecita de no puedo, no quiero, ay, es que soy lenta, yo no soy buena para los números, ay, es que a mí no me gusta leer y resulta que lo repito tanto sin darme cuenta, lo he venido repitiendo ese diálogo interno, pues él está tomando atenta nota porque así se programa él con la repetición. ¿Por qué? Porque nos va a ahorrar energía después ejecutando eso de manera automática. Tener esa conciencia de que es con la repetición y que si continúo repitiéndome palabras limitantes, frases limitantes, dichos limitantes, estoy permitiendo que la programación pues sea limitante. Y entonces ahorita es que conozcamos esto en principio, tener esta base muy clara para que tomemos las riendas, seamos responsables y empezar a reprogramarnos. Sí. Aquí quiero también hacer como esta una comparación con de esto de que, ¿por qué repetimos patrones, no? Entonces, Ujú. como pensar en un GPS. El inconsciente funciona como un GPS. Siempre es como si siempre se ha recorrido el mismo camino, cuando uno arranca, ya el GPS automáticamente
te dice, esta es la ruta para tu trabajo. No quiere salirse a la incertidumbre. El inconsciente y el programa quiere ir a lo conocido, quiere repetir a lo conocido. Por eso la idea es empezar a salirse de ahí. Eso va a sentirse incómodo para el inconsciente. Cuando tú te sales de la ruta, es igual que estar sin el GPS y te saliste de la ruta y dijiste, ay, ¿ahora qué va a pasar? Pero es la única forma de empezar a romper esos patrones. Siempre estamos pasando por esa misma ruta neuronal, siempre haciendo la misma actividad o comportándome de esa misma forma o respondiendo a la vida de la misma forma, ¿no? Entonces, ¿cómo, si ya queremos cambiar, esto es, realmente es cuando ya dice, bueno, esto no me funciona. Si le está funcionando bien su inconsciente y está todo perfecto, ahí no hay nada que hacer. Está perfecto y sígalo haciendo. Si uno ve que algo no está funcionando, que su vida no está como quisiera, ahí sí es donde hay que mirar, bueno, ¿qué es lo que estoy repitiendo? ¿Por qué no puedo salir de esta situación? Entonces, siempre el inconsciente nos va a mantener en lo seguro, en lo conocido. Por eso hay resistencia cuando queremos hacer cambios, porque Ujú. funciona así. Sí, Exactamente, y volvemos a decir, funciona él así. quiere ahorrarnos la energía La y energía. coger una nueva ruta significa lo que decía Claudia, incertidumbre. Entonces, como hay algo nuevo y no sé qué puede haber allá en lo nuevo, es mejor que no sigas lo nuevo, sigue por este viejo camino, porque es mejor que ahorremos energía, porque si hay algo nuevo, tendremos que reaccionar de otra forma y vamos a quemar energía, es como decirlo de esa forma. Y lo de GPS me recuerda que a veces uno pone el GPS y uno coge por la calle que no era y empieza recalculando, recalculando, te trata de llevar a la vía que tenía Exacto, sí. marcada, pero uno pues no puede hacer otro cruce y sigue, pues te encuentra el camino y te vuelve a llevar al destino, te lleva al destino porque hizo un recálculo, encontró otras vías y te lleva al destino y así es como nuestro subconsciente dice, como vuelve a lo mismo, pero no, si yo le voy marcando otra ruta de una nueva programación, entonces va a aprender que había Es otra como, posibilidad. hay otra posibilidad. También nos lo muestra hasta el mismo, lo que tú dices, hasta el GPS si nosotros permitimos que nos dé otra ubicación, otra opción, digamos, de ruta. Pero si siempre queremos la misma, pues vamos a encontrar exactamente lo mismo. O sea, es como, bueno, ya sabemos que el dicho bien que siempre oímos en todos los temas es, no podemos cambiar las cosas si seguimos haciendo lo mismo. Eso es absurdo, ¿no? Querer que la vida nos cambie, pero nosotros seguimos haciendo, pensando y dirigiendo nuestra vida de la misma manera. Entonces, Ujú, siempre se va a mostrar lo mismo, porque realmente nosotros somos los que estamos creando lo que se ve afuera, nuestra realidad, desde una parte, la mayoría, inconsciente. Por eso es que a veces ujú, decimos, pero es que yo no quiero vivir eso, yo conscientemente no quiero, ¿ok? Pero desafortunadamente venimos y estamos programados ahora conscientemente qué se puede hacer. Entonces, aquí también es un llamado, es entenderlo, entender esto ya es un primer paso, pero esto, solo entenderlo y que quede en el entendimiento y comprender cómo funciona el inconsciente, no transforma. no Ahí hay transforma. que tomar acción. Comprender como decir, un patrón enciende la luz. Transformarlo implica caminar por un camino diferente, Ujú, es salirme de esa ruta y empezar a enseñarle que está bien. Al inconsciente hay que mostrarle, no, no va a pasar nada, voy a estar bien si camino por otra ruta. Él va aprendiendo también, porque si ya ujú, dice, ah, me salgo de aquí, de lo conocido, y me muero el miedo, y a pesar de eso uno se mueve, y así el inconsciente te está diciendo, no, y tú te mueres del miedo, pero a pesar de eso lo haces, ya después el inconsciente va a reprogramar esa ujú. información y va a decir, ah, no pasó No nada si pasó se cogió nada. esta otra ruta. Entonces ahí ya estamos reprogramando a nuestro favor. Ya estamos dándole otra información de decir, no pasa nada, estoy bien, no me morí, porque esa, esa es la premisa del Ujú. inconsciente, mantenernos vivos. No me Mira morí, que no me estoy morí. bien. Entonces él va a decir, ah, entonces va a grabar esa información de no va a pasar nada si yo me muevo, si yo hago otra Así cosa es. diferente. Pero por ahora, digamos, eso es lo que, como que quede bien claro cómo es que estamos operando, ¿no? Operando, que hay un programa detrás. Si hay algo que no estamos pudiendo conseguir en la vida es porque esa programación no la está impidiendo.
La buena Ujú. noticia es que se puede reprogramar. ¿Qué necesita? Determinación. Y observación. Ujú, Entonces, aquí voy a poner como un ejemplo también para que yo sé que los ejemplos ayudan muchísimo. Entonces, ujú, es cuando decimos, pero ¿por qué nos cuesta tanto cambiar? Entonces, dice, porque, digamos, conscientemente decimos, quiero adelgazar. Pero el inconsciente está diciendo, comer me hace sentir seguro, por ejemplo, si hay esta programación de comer me hace sentir seguro porque tengo una memoria de que alguien pasó hambre, murió, ¿sí? Por falta de comida, entonces comer me hace sentir seguro. Entonces no voy a, él gana, el inconsciente va a ganar porque no me va a dejar de comer porque ahí se dispara una alerta de peligro. Lo mismo con la relación. Quiero dejar esta relación. Y el inconsciente va a decir, pero esa relación se parece al amor que conociste de niño. O esa es la información que está grabada, lo que se representa al amor. Entonces, Mantente va a ahí, ser que ese es el lugar mantente seguro. ahí, que ese es el lugar seguro. ¿Cómo podemos ir cambiando esta situación? Digo, desde la conciencia de mirar realmente la vida de la forma más objetiva, convertirnos como en el observador de lo que está pasando para poder decir, mira, aquí estoy repitiendo este patrón o aquí esto es lo que quiero cambiar, Ujú, en esto no me siento bien. Ya empezar a hacer eso, observar qué creencias manejan nuestra vida, qué es lo que se dispara cuando quiero hacer un cambio y empezar a escribir y a tenerlo como en la mira, eso ya también va generando otro movimiento, ¿no, Ana? ujú. Nosotros ya caminamos, hemos caminado estos inicios de cuando no pensábamos que es que la vida que nos tocó y así es, cuando llegamos a nuestro primer entendimiento que hay una fuerza operando detrás, una mente, una parte de nuestra mente llamada inconsciente, y después de haberlo entendido, saber que se podía reprogramar, que teníamos que observar, qué es lo que nos hace ruido en nuestra vida, qué es lo que no estamos pudiendo lograr. Hemos hecho ese camino y por eso la invitación es esa. Esta comprensión nos abre una gran puerta a la posibilidad del cambio, porque estamos entendiendo que es un programa el que está operando y Sí, a observar qué es lo que no estoy pudiendo lograr, de qué me está protegiendo, qué pasos debo dar, que hay una posibilidad que es una reprogramación. Entonces, esta es como la invitación sí. más allá de quedarnos como que la información fue buena, es como decir, ajá, o sea que esto que estoy sintiendo puede cambiar, sí, puede cambiar. Eso Mm. es como darles esa apertura mental de que sí es posible un cambio, sí es posible porque hay un programa que está operando y el programa se puede reprogramar. Es de lo que hemos hablado hasta ahora, pues es del inconsciente, de los programas y de cómo se fueron formando. Pero hay algo Ujú, muy importante. Hay una parte de nosotros que es la que observa esos programas, que no es el programa, es como nuestra parte de nuestro supraconsciente, es el que observa ese programa. Ahí es donde tenemos que llegar a volvernos el observador de eso para poder cambiar, para poder hacerlo diferente, ¿no? Tomar otra ruta. esa mirada desde afuera nos va a permitir identificar lo limitante para poder hacer esos cambios que necesito, pues para disfrutar la vida, para vivirlo en bienestar, que Ujú. eso es como la intención y la invitación es vivir en bienestar, en plenitud. Se puede, sí, es un camino, no es una varita mágica, es un Claro. camino muy Ay, bonito de hacer. Al principio, pues al principio vamos a decir, pero ¿cómo así? ¿Cuál es el programa? No lo entiendo, pero cuando ya nos familiarizamos con el que, es la parte de mi mente que me está manteniendo así y que a eso repetitivo le llamo un programa, o sea que estoy repitiendo de pronto esto de mis ancestros o de mi vida contemporánea y que eso se puede romper a través de la observación, de instalar nueva información y de que esa nueva información se repita y sea coherente, se puede hacer el cambio. porque ya en ese punto, cuando ya tú te puedes dar cuenta de que estás pensando, por ejemplo, no soy suficiente, y te das cuenta de que estás pensando eso, no dejas pasar el pensamiento y te empiezas a hundir en la emoción que te va a generar ese pensamiento, porque ese es como en el bucle donde entramos.
aparece un pensamiento que dice, no soy suficiente. Y empiezo a alimentarlo inconscientemente, automáticamente. Entonces, esto me va a llevar a unas emociones de tristeza, de frustración. Entonces, me voy entrando en ese bucle de emociones hasta que se me pues baja la vibración y todo. ¿Cuál es lo importante aquí? Cuando ya te das cuenta, ah, pensé esto. Entonces hay algo observando ese pensamiento y quien observa ya empieza a despertar, Ujú, ¿sí? Quien ya puede decir, estoy pensando esto y no se deja hundir en ese pensamiento, ujú. ¿no? Entonces ya ahí es un cambio súper importante. Les voy a dar un ejemplo que me pasaba a mí. Yo no me levanté diciendo, no, no soy suficiente. No, simplemente yo estudiaba, compraba cursos y no terminaba un curso y quería hacer el otro porque es que yo necesitaba supuestamente conocer más y siempre más, porque lo que hacía no era suficiente, me falta un poquito más. Y es que yo no voy a salir a las redes porque es que todavía no tengo la información porque me falta más, entonces quiero más. Ahí estaba esa vocecita escondida, no es suficiente lo que sabes, no es suficiente. Entonces así la identifiqué. Fue un camino. Yo me di cuenta después en medio de las conversaciones que tenía aquí con mi amiga Claro. Claudia, que estaba en esa vocecita operando detrás, hasta que, bueno, no más, es cierto. Y pues la trabajé. Ujú, Aquí también podemos darle a la gente como estos ejemplos de que imagínate como una radio y siempre hemos tenido una radio encendida en la misma emisora durante años. ¿Y cuál es la emisora que siempre hemos tenido encendida? La del miedo, la de la culpa, la de la exigencia, la de la víctima, la de la crítica. ¿Sí? La radio no eligió esa frecuencia, simplemente se quedó ahí. Pero hay alguien que descubre y que existe un botón para cambiar esa estación. ¿Sí? ujú. Y entonces ese botón de cambiar la estación es la observación. Hay algo que se puede cambiar. Sí, sí, sí. Así es, la observación, de observar, pasar a la acción. Nuestra invitación a tomar estos conceptos básicos para la comprensión de lo que está detrás de esos programas que nos tienen donde nos tienen. Si son limitantes, que son programas limitantes que se pueden cambiar y si son que te permiten avanzar y te empoderan, pues fabuloso, síguelos alimentando para que te empoderen. Aquí nosotros vamos a continuar con nuestro canal y como vamos a puntualizar ciertos programas, qué memorias están actuando ante determinadas situaciones específicas, así como síntomas físicos, como síntomas emocionales. Bueno, aquí les voy a dejar un ejercicio que podemos, es dinámico, ¿no? Es darse cuenta cuáles son las frases cotidianas que te estás diciendo. Es estar como, coger una libretica y tener en el día decir frases como no puedo, siempre me pasa lo mismo, todos los hombres son iguales, la plata nunca alcanza, yo soy muy nerviosa o soy desordenada, nací de mala suerte, no tengo remedio, no sirvo para vender, no soy creativa o creativo, etcétera. Entonces, ¿qué es lo que nos está pasando? ¿Cuál es el programa que está disparando todo el tiempo esa información? Es como decir, haces un clic porque ya es la rumia mental que, ¿no? Registrarlo en una libretica porque es que uno piensa que se va a acordar. Y a veces Sí. a mí al principio yo pensaba que con tenerlo en mi mente ya era Mm, suficiente, pero no. Hice el ejercicio, yo lo hacía en las noches, hacía la evaluación y en la noche qué fue lo que más repetí hoy en mis conversaciones, como que recreaba la conversación que había tenido en el día y de qué temas yo hablé y qué fue lo que yo dije. Entonces ahí empecé como a identificar esos patrones que me repetía, esas vocecitas de no soy suficiente. También podemos involucrar a un amigo, nosotros lo hacemos las dos. ujú. En nuestras conversaciones, pues identificamos en qué patrón alguna de las dos hemos caído y nos hacemos como esa retroalimentación. Pero también podemos contar con la familia, con amigos. Bueno, y yo cuando estoy conversando como de qué es lo que yo estoy hablando, entonces la gente mira que dice, sí, tú siempre estás diciendo que es que en tu familia todos tenían mala suerte. Algo así, les estoy dando ejemplos. Entonces uno, ah, Sí. sí, yo hablo de eso, sí, sí, siempre que estamos aquí entre amigas, tú has contado tal historia. Yo, Entonces también implicar como a esas
personas que nos rodean, que sabemos que nos van a apoyar en el proceso. Sí, aquí hay una cosa muy importante a tener en cuenta que es que si esas frasecitas que nos salen negativas no son una descripción de quiénes somos, sino es la voz de un programa aprendido. Entonces, esto también nos ayuda a dejar de identificarnos con eso. El repetir yo soy y después decir palabra limitante, ahí sí aceptando como si fuéramos eso y no es así. Es una programación que está operando, pero si nosotros no le damos la fuerza y empezamos a hacerlo consciente y estar como en esa conciencia, ¿no? Desde el punto del observador es cuando yo quiero decir yo soy, ahí mismo estar pendiente de qué es lo que voy a decir, para no reforzar lo que no quiero, sino ahí vamos a reforzar. Es lo que nosotros queremos crear ahora, un nuevo sistema operativo que sea a favor de nosotros A nuestro favor, que nos permita y fluir en armonía. sí, Estos son así los es. cambios. Y esto que estamos diciendo nosotras de identificar, de cambiar el programa, van a generar unos cambios profundos y muy sutiles. Y después del transcurrir del tiempo que hemos hecho estos cambios, mira, a veces uno no percibe el cambio uno mismo, pero la persona que te conoció antes y te encuentras después dice, ay, veo que estás avanzando en tal cosa. Siempre te van a ver como que, wow, has avanzado. O, ay, tú ya no te quejas de tal cosa. A veces con mayor claridad que nosotros mismos. Sí, aquí, digamos que el orden que nosotros manejamos en este camino, ¿sí? Es primero es la observación, qué estoy pensando, qué estoy sintiendo, qué estoy diciendo, qué estoy repitiendo. Después la comprensión, de dónde viene ese programa. Aquí ya ustedes tienen las herramientas para entender, ah, esto viene aquí porque funcionamos así. Comprender de dónde viene, ya miramos, bueno, son lealtades, es del transgeneracional, historia familiar, pues son los programas que estamos hablando. ¿Cómo reprogramar? ¿Qué nuevas creencias queremos? Emociones, ¿qué practicamos? ¿Qué cambiamos? ¿Qué estados quiero cultivar? Entonces se entra ya en la parte de reprogramarnos. Y integrar es cómo convertir todo esto en una manera coherente de vivir y sostenida. Entonces, aquí vamos aportándoles esta información lo más sencilla, fácil de comprender, para que vayan poniendo en práctica y saber cómo nosotros también trabajamos es así. Observamos cómo vemos de dónde vienen todos los programas, cómo se ajusta a una nueva programación y empezar a sostener eso. Sí, o sea que para recordar cuál es la primera tarea que les estamos sugiriendo que pueden hacer para identificar, es la que nos comentó Clau, ¿se lo recuerdo? Escribir, desde la observación, ya me doy cuenta, bajo lo que observé, estoy repitiendo esto. Cuando uno ¿Sí? empieza a escribir lo que nos sugiere Claudia que hagamos como primer ejercicio, es sorprendente cuando lo analizas a la semana y vas a identificar fácilmente esa vocecita de este programa que está actuando detrás y te está limitando. Ujú. Bueno, ya, digamos, vamos cerrando y aquí lo que les quiero dejar es, nadie puede, o sea, no podemos volver físicamente a nuestro pasado, cambiar nuestra historia o pelear con eso, ¿no? O pelear con lo que nos heredaron, digamos, o los patrones que tenemos, pero podemos comprenderla para dejar de repetirla, ¿sí? Ujú. Comprenderla, cambiarla. Y aquí en Reprogramarte creemos que la libertad no comienza cuando cambia el exterior. Cuando voy a esperar a ser feliz o algo cuando afuera cambia algo. Comienza es cuando descubrimos que muchos de los programas que hoy dirigen nuestra vida no fueron escritos por nosotros y ahora sí podemos tomar esa responsabilidad y esa decisión de hacerlo por nosotros mismos, con otra mirada, con la aceptación también de lo que fue, ¿no? Sin pelearnos. Y a partir de ese momento ya, ¿cuáles son las posibilidades a elegir? ¿Cuáles conservar? Estar en una pelea constante con la realidad. Ya hemos estado actuando bajo un programa, simplemente que ahora vamos a elegir la programación que queremos que nos permita avanzar como queremos. Bueno, muchas gracias. Espero que pues les haya servido muchísimo esta información. Nos pueden dejar sus comentarios. Un Gracias, abrazo. Anita. Nos Gracias, Clau. estamos escuchando. Un abrazo para todos.